Gracias, presidenta. De acuerdo a la política de reducción de gastos que se está aplicando en nuestro grupo parlamentario, vuelvo a intervenir sin papeles. Habrán visto todos ustedes que la propia Cámara nos está pidiendo que hagamos un esfuerzo y desde aquí les aseguro que el grupo parlamentario de Vox está comprometido con la reducción de los gastos, también de los diputados, pero mientras estemos aquí haremos un esfuerzo por apretarnos el cinturón. Estamos aquí hoy también y porque nos exigimos lo mismo que exigimos al Gobierno. Estamos hoy aquí para apoyar la deflactación propuesta por el Gobierno sobre el tramo autonómico del IRPF, porque es imprescindible aliviar la presión fiscal sobre los madrileños, porque es imprescindible lanzar señales a todos los gobiernos para bajar impuestos, porque es imprescindible devolver a todos los españoles el fruto de su trabajo. Desde nuestro grupo parlamentario, bien es verdad que hemos propuesto una deflactación estructural, es decir, automática anualmente del IRPF. Se lo voy a explicar de nuevo al señor Ballarín. El IRPF, todos los años, como ha explicado según la cita de Milton Friedman, recauda cada vez más de los españoles debido a la inflación. Esta ley que traemos hoy, esta ley que vamos a debatir hoy, es un pequeño paso, 46 euros, pero tenemos que seguir en esa línea hasta programar una deflactación automática anual del tramo autonómico y exigir al Gobierno de España una deflactación del tramo estatal. Quiero hacer un paréntesis en mi intervención para referirme a la política fiscal, a la política en concreto de IRPF del Partido Popular. Dicen ustedes que el Partido Popular lleva en el ADN la bajada de impuestos. Permítame que lo ponga en duda. Me viene a la cabeza esta imagen, que no sé si ustedes recordarán. Es la imagen en la que el señor Rajoy, el de la política para adultos, debate en el Foro de la Toja acerca de la política fiscal del Partido Popular. Esto es año 2019, antes de la crisis, antes de la pandemia, y en distendida charla con González dice: uno de los momentos, dice la crónica de ese día, uno de los momentos más divertidos ha llegado cuando Rajoy ha reconocido que su primera decisión al llegar a la Moncloa fue subir hasta 7 puntos el IRPF a los tramos más altos, ciertamente 0,75 a los más bajos, a pesar de ser un político de derechas. Justo en ese momento, Felipe González, echando más leña al fuego, le recuerda que, de hecho, el exministro Montoro había prometido que los iba a bajar. Y Rajoy se echó a reír, citando a Churchill y diciendo que la mejor dieta para un político es comerse sus propias palabras. Señorías, desde entonces el Partido Popular se ha pegado un buen atracón de palabras. Rajoy llegó a la Moncloa en el año 2011. Así que, como mucho, y en relación al ADN, al supuesto ADN del Partido Popular para bajar impuestos, debe ser que está desde 2011, pero no antes. Sigamos analizando esta afirmación. A la luz de dos informes publicados por una persona de reconocido prestigio que usted conoce, José Félix Sanz Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, que ha publicado a través de la Información Disenso dos informes. El primero de ellos habla de cuánto iba a recaudar más durante el año 2021 debido a esos 6,5 puntos de inflación, cuánto se iba a recaudar de más por IRPF en la declaración que hemos hecho esta pasada primavera. Pero posteriormente ha corregido ese informe para ver cuánto vamos a pagar de más desde el año 2007, en el que
el IRPF se estableció tal y como lo conocemos hoy hasta el año 2021. En el primer trabajo se cuantifica el impacto sobre la factura de los contribuyentes que provoca esta tasa de inflación hasta 2021 en 4.110 millones de euros, lo que suponía unos 199 euros de aumento de tributación por IRPF en cada declaración. Pero es que en la Comunidad de Madrid se estima en este informe una cantidad superior a 240 euros, la más alta de todas las comunidades autónomas. ¿Y quiénes han sido, según este informe, los más afectados por ese aumento de la contribución? Pues desde mi punto de vista, precisamente los menos indicados para estar afectados. Fíjese, las personas con discapacidad o con discapacitados o con mayores de 65 años a su cargo pierden hasta 585 euros anuales por el aumento del IRPF debido a la inflación. Esto es fomentar que podamos cuidar de nuestros mayores en casa. Lo voy a repetir, porque creo que es imprescindible que mantengamos este dato en nuestra memoria. Las personas con discapacidad o que conviven con discapacitados o con personas mayores de 65 años a su cargo, desde el año 2008 hasta el año 2021 han perdido progresivamente todos los años poder adquisitivo hasta llegar este año a perder 585 euros. Las familias numerosas, las numerosas de ahora, las numerosas de antes, las de 4 hijos, han perdido hasta 300 euros anuales por la deflactación. Han ido perdiendo progresivamente desde el año 2007 poder adquisitivo. Y este año esa pérdida es de 400 euros. Es cierto que me dirá usted, bueno, nosotros somos responsables del 50% del IRPF, del otro 50%, efectivamente, es responsable el Gobierno de España. Efectivamente, ustedes han dado un primer paso, ustedes han enviado esa señal y de esos 400 euros que la Comunidad de Madrid anualmente va a recaudar de más, vamos a devolver 46. Pero seamos justos, digamos la realidad. Los madrileños y los españoles pierden sistemáticamente poder adquisitivo debido a la inflación. En concreto, debido a la no deflactación automática anual del tramo estatal y autonómico del IRPF. ¿Y cómo hay que hacer esta deflactación? Ustedes proponen una deflactación de un 4%, teniendo en cuenta el índice de revisión de los salarios. Pues bien, a mí hay una ley que me gusta y que, como somos un poquito frikis de esto, y yo creo que eso lo compartimos, que es la ley que para mi gusto lo que peor tiene es el título, la Ley de Desindexación de la Economía. Desde mi punto de vista se debería haber llamado Ley de una indexación adecuada de la economía. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que viene a decir esa ley es que cada cosa hay que revisarla con respecto a los índices adecuados. No que no haya que revisar precios, que es lo que malentienden muchas veces. No es que no haya que deflactar el IRPF, que es lo que se malentiende muchas veces. El espíritu de esa ley lo que dice es que debemos revisar cada índice, cada parámetro con el índice correspondiente. Es decir, efectivamente no podemos coger el IPC para deflactar el IRPF. Estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a los tramos, lo razonable es deflactar con respecto al índice de aumento de las nóminas. Efectivamente. Pero ¿qué pasa con los mínimos personal y familiar,
¿Qué pasa con las deducciones? ¿Qué pasa con todas esas deducciones que podemos fijar en el IRPF? Pues que hay que deflactarlas no con el índice de referencia de la subida de los sueldos, sino con el índice de referencia adecuado a la evolución de esos parámetros económicos. ¿Por qué? Porque el mínimo exento lo que viene a decir es que cada español necesita una renta mínima para vivir. Lo razonable es deflactar esa deducción con el subyacente de la inflación. Eso es lo razonable, porque eso es lo que mide lo que nos aumenta la cesta básica de la compra. Porque además, esas rentas bajas, el coste energético, como está el bono social térmico y el bono social eléctrico, efectivamente el coste energético, y no se pueden permitir, y menos a día de hoy, coger un coche diésel, efectivamente lo que de verdad les afecta es el subyacente de la inflación. Pero, sin embargo, aquellas personas que tienen personas mayores de 65 años y necesitan contratar un servicio para poder cuidarles en su casa, la deducción por el cuidado de mayores de 65 años o el cuidado de dependientes debería de hacerse de acuerdo al salario, a la evolución de los salarios de las personas que prestan esos servicios. Yo no me voy a oponer de ninguna manera a que deflactemos con ese 4%, pero lo que sí quiero que quede claro es que desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, y defenderemos que no es suficiente, que desde el año 2007 han ido progresivamente todos los gobiernos estatales y autonómicos del Partido Socialista y del Partido Popular, aumentando el esfuerzo fiscal de las familias. Un esfuerzo fiscal tasado en 800 euros hoy. 800 euros, que es una cantidad peligrosamente cercana al salario mínimo interprofesional. Una cantidad que nosotros apoyamos, que se va a reducir en 46 euros. Pero que también, insisto, en que tenemos que trabajar juntos para nuestra parte, la parte de la Comunidad de Madrid, llevarla a cero y exigir, además, que el Gobierno de la Nación lleve también su parte a cero. Porque eso es consumo de las familias, consumo necesario de las familias. Eso va a ser poner o no poner la calefacción. Eso va a ser ahorro de los que quieran comprar una vivienda, de los jóvenes que empiezan a trabajar. Eso va a ser inversión de ese pequeño emprendedor. Si nosotros no hacemos esto, lo mínimo que deberíamos exigir al Gobierno, y en eso estoy segura que usted está de acuerdo conmigo, es que seamos más eficientes y hagamos rendir ese dinero más de lo que son capaces de hacerlo rendir todos los españoles. Por mi parte, nada más, tiene nuestro apoyo para sacar adelante esta ley y espero que muchas más en este mismo sentido. Muchas gracias.